Bien, hermanos, nosotros estamos hoy en lo que en el calendario litúrgico que muchas iglesias celebran se conoce como el cuarto mes de Adviento. Cuarto domingo de Adviento. Por eso ahí hay unas luces, ¿eh? Cuarto domingo de Adviento. Y aprovechamos este tiempo para hablar temas que tienen que ver precisamente con la Navidad. Es un buen tiempo para que volvamos a pensar en todo este asunto y tanto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Por ejemplo, en estos días se habla mucho acerca del niño Jesús. Aquí en Colombia el niño Jesús tiene poder, ¿no? Entonces se resaltan las cualidades de la infancia, de la ternura, de la inocencia, ¿no? Hace un tiempo yo le preguntaba a un candidato al sacerdocio católico que me explicara qué era esa devoción del niño Jesús. Y entonces solamente me decía, no, es que esa es la expresión de la ternura, de la delicadeza, bueno, y una cantidad de cosas. El asunto es que la doctrina romana enfatiza demasiado este suceso milagroso, hasta el punto que ha levantado un ícono acerca del niño Jesús. Y hacen imágenes, y hacen estatuas, y se comercia con ellas, y se le atribuyen poderes milagrosos al niño Jesús. Y hay un mercado, ¿no?, de ese asunto, pero un pastor, más concretamente un presidente de un seminario en los Estados Unidos, a quien conocí hace un tiempo, presidente de uno de los seminarios más grandes, él decía lo siguiente sobre ese asunto, ¿no? Decía, no debemos hacer ninguna imagen de Dios, ni de Jesús, ni nada de esto. No debemos pintar cuadros de Él. Nadie conoció cómo era verdaderamente la imagen de Jesús. No existía la fotografía ni que se sepa. Y si el Señor hubiera querido dejarnos una imagen, pues lo hubiera hecho, de alguna manera. Así que los cuadros o retratos que hoy en día se hacen de Jesús son un invento que le roba su gloria. La adoración de estatuas es toda una mentira. Dios no ordena ni autoriza el uso de imágenes para entenderlo o adorarlo. De hecho, Dios condena las imágenes y no deja ninguna duda al respecto. Ese es lo que es el mensaje bíblico, ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios fue claro con su pueblo para preservarlo de la idolatría. Tengo aquí algunos versículos que vamos a mirar, tenga lista su Biblia, pero inicialmente vamos a ir al Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 4:15. Deuteronomio 4:15. Mire lo que se le dijo al pueblo en aquel entonces, ¿no? En los tiempos de Moisés, más concretamente en Horeb. Le dice Moisés al pueblo, guardad pues mucho vuestras almas. ¿Qué quiere decir guardad? Quiere decir, ustedes tengan mucho cuidado con ustedes mismos, ¿no? Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. En el monte Sinaí, cuando Dios habló al pueblo, tampoco nadie pudo decir cómo era Dios, cómo era en esa figura o teofanía.
Y dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Bueno, eso era en el Antiguo Testamento. Era para que no caigamos en esos errores. Sin embargo, sí podemos tener en cuenta algunos aspectos que a veces nos ayudan a salir de la fantasía que envuelve todo este tema de la Navidad. La primera cosa, hermano, es que Jesús no se quedó como un infante para siempre. Yo no sé por qué esa idea de que el niño Jesús es uno y Jesús es otro. Entonces está el niño Jesús de Praga, que tiene mucha fuerza, y aquí el niño Jesús del 20 de julio, ¿ves? El que hace milagros. Es así. Pero él no se quedó como un infante, no, él fue creciendo como todos los seres humanos. Nació como un bebé. Hemos hablado de que María tuvo un parto normal. Era una bendición para la mujer judía tener hijos. Era una herencia de Jehová. Tuvo a Jesús y él era un bebé. Pero la Biblia dice que creció como hombre. Lucas 2:40. Vamos a mirar esos versículos. Lucas 2:40. Es el pasaje donde ellos se asientan en Nazaret después de la presentación de Jesús y todo este asunto, ¿no? Y en el versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, los evangelistas siempre dejaron claro, sin lugar a dudas, que Jesús fue realmente un hombre. Y nos muestra aquí los evangelios claramente que Jesús creció físicamente, porque dice que crecía y se fortalecía, porque era humano. Y como humano que era, pues es obvio que había cosas que el niño Jesús no conocía al principio. Tuvo que aprenderlas. Creo que Jesús fue a la sinagoga y aprendió a sumar, restar, multiplicar, aprendió a leer, porque era humano y creció. Hubo cosas que tuvo que aprender, aunque era Dios. Y eso significa entonces que él se desarrolló intelectualmente, ¿no? En Hebreos 5:8, ¿qué nos dice Hebreos 5:8? Hebreos 5:8. Es solamente un versículo, pero deja grandes cosas, ¿no? Dice el versículo Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, y está en mayúscula, aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Jesús también aprendió la obediencia, que es tan importante hoy en día enseñar a nuestros hijos, ¿no? Pero también no solo creció físicamente, sino creció espiritualmente, porque dice aquí que el niño crecía en sabiduría, ¿ve? En sabiduría. Y eso fue un proceso gradual, día tras día, ¿no? No era que porque él era Dios encarnado, entonces ya lo sabía todo. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, por supuesto que es conocimiento, ¿no? Pero va más allá del conocimiento. Es decir, que uno puede tener mucho conocimiento sobre las cosas, pero hay que tener la sabiduría para aplicar el conocimiento. Si usted sabe muchas cosas, pero no tiene sabiduría para aplicar el conocimiento, va a cometer muchos errores. Jesús crecía en sabiduría. Parece que era inteligente, ¿no? Desde niño. No por ser Dios, sino
como humano que era. Y otro aspecto es que entonces Jesús alcanzó su adultez. Vamos a mirar Lucas 3:23. Él alcanzó su adultez. Llegó adulto. En Lucas 3:23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio era como de 30 años. Tenía 30 años cuando llegó el momento y empezó su vida pública predicando el Evangelio y haciendo todos los milagros que hizo hasta cuando fue a la cruz. Bueno, ¿qué pasa a los 30 años? Los estudiosos del comportamiento humano, como los psicólogos, dicen que es una etapa crítica también, ¿no? Porque se llega a ser adulto, hombre, en todo el sentido de la palabra. Hay cambios físicos y emocionales. Hay que enfrentar cambios en la vida. Son tiempos de gran identificación personal y pueden también aparecer la depresión, la insatisfacción y muchas cosas, ¿no? Y hay que saber enfrentar eso. Y por las Escrituras vemos que Jesús llegó a una etapa adulta con lo que algunos llaman una personalidad sana. Porque muchos de nosotros a veces no tenemos una personalidad sana, tenemos muchos problemas, ¿no? Y cuando nos conocen a fondo, entonces nos damos cuenta y la gente nos dice, pero ciertas características, algunas buenas y otras no tan buenas, ¿verdad? Pero aunque él era Dios como hombre, experimentó todos los estados de ánimo diversos del ser humano. La Biblia dice que se entristeció, pero Dios no se entristece. Pero Jesús como hombre se entristeció. Lloró por Jerusalén, ¿no es cierto? Lloró por sus amigos, como Lázaro y María, ¿no? Pero en medio de todo él tenía clara su misión. Muy clara la tenía. Entonces, cuando llegó adulto, se dedicó a cumplir su misión. Y lo más importante para Jesús realmente no fue su infancia, sino su ministerio como adulto. Es decir, nosotros no adoramos al niño Jesús. No tiene sentido. Adoramos a nuestro Señor y Salvador. Porque eso es lo importante. ¿Y cuál fue la misión de él? Primero nos dio a conocer al Padre Celestial. En el Antiguo Testamento se hablaba de Dios, de Dios, de Dios, pero con ninguna claridad como la trajo el Señor. ¿Qué dice Juan 14, 8, 9? Juan 14, 8, 9. Juan 14, 8, 9. Juan 14, 8. Está el Señor con sus discípulos, ¿no? Y dice el relato, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, parece que los discípulos estaban con Jesús, pero faltaba algo. Entonces ellos querían que Él les mostrara al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Creador? ¿Quién es? Si usted nos muestra quién es el Padre Creador, entonces nosotros descansamos. Y eso es suficiente para creer, probablemente. Entonces le dice, ahí en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Entonces, por eso decimos que Dios nos dio a conocer al verdadero Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea la Biblia, ore al Señor, y la Biblia le revela quién es Dios y quién es el Padre, ¿no? La gran ignorancia sobre Dios en nuestro país es porque no se conocen las Escrituras. Entonces, eso fue lo primero de su misión. También entregó su vida por nosotros. ¿De qué manera? Juan 10, 18, un poco atrás. Juan capítulo 10, 18. Juan 10, 18. Aquí, y vamos a leer desde el 17, ¿no? El Señor está enseñando y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús no fue un mártir que tristemente lo mataron por defender una causa. Jesús no fue alguien que vino y no, pues le fue mal. Qué pesar, lo mataron y... Eso era lo que pensaban algunos. No, Él vino a este mundo sabiendo cuál era su misión. Vino a entregar su vida en sacrificio para salvarnos a nosotros. Y también venció la muerte. Hechos 2:24, leamos Hechos 2:24. Es precisamente Hechos 2:24 es el discurso de Pedro el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Entre las muchas cosas que dijo Pedro en el versículo 24, dijo lo siguiente, que Jesús fue crucificado, ¿no? Y luego dice en el 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto es impresionante, ¿no? Es una figura literaria, ¿no? Y lo que quiere decir aquí es que Jesús fue liberado de las agonías de la muerte, porque era imposible que la muerte tuviera poder sobre Jesús como para retenerlo, que es algo impresionante también. Recordemos que la muerte es el castigo por el pecado. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron y pecaron, la maldición cayó sobre ellos y vino la muerte. Todos nosotros estamos sujetos a esa maldición. Si nosotros reclamáramos, ¿por qué yo tengo que morir? Pues a nadie le gusta morir. A mí no me gusta, no quisiera morir. Pero si dijéramos, ¿por qué tengo que morir? La respuesta es por el pecado. Esa es la respuesta, por el pecado. Jesús nunca pecó, pero Él se ofreció y dijo, yo voy a pagar el precio de la condenación, voy a pagar el castigo de la condenación. Yo que nunca he cometido pecados, Jesús nunca cometió pecado, pero llevó sobre sí la maldición de la ley y el pecado por nosotros. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 15? 1 Corintios 15, versículo 55, casi al final. Pablo ha venido hablando acerca de la resurrección y explicando en qué consiste eso de la resurrección y mostrando que nosotros vamos a ser resucitados y tendremos una vida nueva. Y aquí a la altura del versículo 55 dice, después de que él dice que todos nosotros vamos a ser inmortales, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces él le habla a la muerte como si la muerte fuera una personalidad, ¿no? Y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón venenoso que nos mata? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y luego le da gracias a Dios por todo lo que él ha hecho, ¿no? Pero el tema es que la muerte no volvió a tener poder alguno sobre el mismo Jesús. No lo pudo retener, resucitó. Y ese es el mensaje que le causaba escozor a los griegos. ¿Quiénes eran los griegos en los tiempos de Pablo? Los sabios, los que tenían todas las respuestas sobre la vida, sobre el universo, sobre la naturaleza. Ellos eran los sabios, los griegos. ¿Y qué dijeron los griegos? Este Pablo sí está loco. Y Pablo dijo, yo sé que mi mensaje es locura para los que se pierden, ¿sí? Pero esa es la verdad, ¿no? Aunque le causaba escozor a los griegos y a algunos de los judíos. Y un tercer punto, hermanos, sobre esto entonces es que Jesús creció, llegó a la adultez, vino a cumplir su misión. El tercero es que resucitó, pero nosotros esperamos su segunda venida. Ahí está el asunto. Leamos Hebreos 9:28. ¿A qué viene Jesús? Hebreos 9:28. ¿A qué viene Jesús? Otra vez. 9:28. Leemos, podemos leer desde el 27. No, pero es que es tan bueno que mejor leamos desde el 26. ¿Qué dice allí? Dice que Jesús entregó su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice los versículos anteriores. Y dice el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una sola vez. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué le parece? Jesús va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Cómo es eso? Bueno, ya lo dijimos, todos los seres humanos estamos condenados debido a nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que a la gente no le gusta o no quiere oír. Pero créanlo o no, eso es lo que está establecido. Para eso vino Cristo. Él quiso morir en nuestro lugar, como ya lo dijimos, pagó el castigo y de la condenación, resucitó y ahora está en el trono del universo, como rey. ¿Qué sigue ahora? Vendrá por segunda vez. ¿Para qué? Para completar esta salvación que nosotros, que ya tenemos, y limpiar el mundo de maldad. Ya somos salvos, sí, ya somos salvos, pero falta nuestra glorificación. Ya, pero todavía no, dicen los teólogos. Ya somos salvos, pero falta algo, falta nuestra glorificación. Es la revelación de Dios. Ahora, para los que no creen, entonces sí es terrible, porque Jesucristo viene para juicio, para condenación. De manera que el Señor ha venido como, digamos, para completar su obra salvadora. ¿Y dónde dice eso? Primera de Corintios 15:24. Primera de Corintios 15:24. Aquí el apóstol Pablo también ha hablado de la resurrección de los muertos, está hablando de que nosotros vamos a resucitar, que si alguien no cree en la resurrección no es cristiano.
está perdido y que si la resurrección no es cierta, entonces nosotros pues estamos perdiendo el tiempo, tristemente. Y luego aquí dice lo siguiente, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, para siempre. Eso es lo tremendo, ¿no? Lo que dice Pablo, ¿no? Hasta que el Señor viene cuando ya haya destruido todas estas cosas, ¿no? Los poderes malignos. Y termino, hermano, con un tremendo versículo. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Ahora, cuando los apóstoles estaban predicando este mensaje de que Cristo viene, algunos decían, estos cristianos están como loquitos, ¿no? Están locos, ¿no? Y algunos dijeron, pero ¿cuánto hace? Mire, hace 100 años o menos que Él murió, ¿y dónde ha venido? ¿Dónde ha venido? Y el Señor aquí Pedro tuvo que explicarles que es que para el Señor, que algunos lo tienen por tardanza su venida, lo que pasa es que Él se demora es porque está esperando que todos se arrepientan, o por lo menos muchos, ¿verdad? Y luego en el versículo 10 les dice lo siguiente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Pues sin avisar, no avisa. Y lo coge usted dormido. Aquí dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, cuando usted menos piense, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice aquí la palabra, ¿no? Entonces aquí dice que será un tiempo de falsa confianza, dice también los evangelios, ¿no? Que todo el mundo dirá, no, hemos progresado mucho, tenemos muy buenas casas, muy bien, todo muy bien, mire cómo se ha educado el género humano, todos estamos en paz, ahora nos amamos como hermanos. Y dice aquí que esa es una falsa confianza, porque esta venida del Señor será como en los días de Noé, y será como el día de la quema de Sodoma y Gomorra. Será de repente y la tierra y todo lo que en ella hay se derretirá con el calor terrible, ardiente. Ahora, yo veo a veces a los ambientalistas hablar mucho, ¿no? Aquí se celebró una conferencia grande y ellos dicen que hay que cuidar el medio ambiente, cada hoja, cada raíz, el pasto, todo hay que cuidar, la naturaleza. No porque la creó Dios, sino porque para ellos la naturaleza es Dios. Para los ambientalistas, ¿verdad? Pero ellos no saben que todo va a ser quemado. Lo que tanto cuidan. Será una purificación de todo lo que es nocivo y dañoso, desagradable, ¿no? Solamente la materia y la sustancia van a quedar. Porque dice aquí, las obras que hay serán quemadas. Todo lo que el hombre haga, las ciudades, los pueblos, las casas, todos los instrumentos, todo será quemado por fuego. Que habrá un fuego terrible. Me acuerdo que mi profesor de ética nos decía que con todos estos descubrimientos nucleares y todas esas bombas que el mundo está haciendo, no estamos muy lejos de esto, ¿verdad? Entonces la tierra actual está destinada a ser quemada, dice el apóstol Pedro,
no destruida, sino renovada, refinada, purificada de todo lo malo, porque reinaremos con Cristo. Pero sí será purificada de toda corrupción, todo crimen, castigo, todo sufrimiento. Y yo no sé, hermano, pero yo a veces veo las noticias, cojo el transporte, miro todas las cosas y me deprimo, ¿verdad? Como uno dice, pero esto como no tiene como yo no le veo como sentido a veces, ¿no? A pesar de que el hombre es optimista, ¿no? Y no quiere reconocer a Cristo en su vida. Entonces, finalmente, uno sí a veces dice, quiero la venida del Señor, ojalá viniera. Ahora no sabemos cuándo. No vamos a ser unos extremistas como estos movimientos que dicen, hermano, va a venir mañana, así que prepárese usted, y le ponen fecha. No sabemos cuándo. Será como en los días de Noé. ¿Qué dice el relato? Dice que será como en los días de Noé, donde la gente estaba feliz, comiendo, bebiendo, consumando matrimonios, haciendo familias, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Esa venida del Señor beneficiará a los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Sí. Aquí el apóstol Pablo está al final, está preso, está al final de su carrera. Y él dice en el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oye, hermano, que uno pueda decir eso, ¿no? Al final de su vida. El 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a los creyentes, a los creyentes. De manera, hermanos, que como conclusión a esto, la Biblia dice que el verbo eterno, ¿qué es el verbo eterno? La palabra de Dios eterna, con la cual creó los cielos y la tierra, ¿no? Se hizo hombre, nació como hombre, creció como hombre y cumplió la misión para la cual había venido. Tenemos que tener cuidado porque hay algunas sectas falsas que dicen, que empezaron desde esa época a decir que no, que Jesús no era un verdadero hombre. No, Él no fue verdadero hombre. Entonces, ¿qué fue? No, fue una especie de espíritu perfecto, ¿no? Pero Él no era verdadero hombre. Cuidado con esas herejías, ¿no? En Hebreos 2:14, 15, ya concluyendo, aquí en Hebreos 2:14, 15, dice otra cosa importantísima, muy buena. Hebreos 2:14, ¿qué dice? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú y yo somos carne y sangre, ¿no? Participamos de una humanidad, participamos de la existencia humana, somos carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Jesús fue hecho carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Satanás sabe que nosotros somos pecadores y que merecemos la muerte. Por tanto, él podía reclamar nuestras almas y llevarlas al infierno. Pero una vez que Jesús con su sangre paga el precio de nuestra condenación, el diablo perdió todo derecho sobre nosotros.
Por eso las iglesias carismáticas enseñan una herejía. Porque ellos le tienen miedo al diablo. Y lo ven en todas partes y están luchando con él a todas partes, ¿no? Pero él es un enemigo vencido, derrotado, acabado. Le espera el juicio. No tiene derecho sobre nosotros. No debemos tener temor. Cristo me abrió las puertas del cielo. ¿Cuál es el próximo paso en la agenda de Dios? Su venida. Eso es. Y se nos exhorta a que lo esperemos, ¿no? Esperar a Cristo, ¿qué es? Es hacerlo en el centro de nuestra vida, perseverar en la fidelidad a Él, confiar en su sacrificio que nos limpia para entrar en la presencia de Dios. Yo creo firmemente en esas cosas, si no, ¿cuál sería mi esperanza a la hora de la muerte? Entonces, hermano, mire, ¿usted ha pensado seriamente en esto? En esto que hemos dicho, ¿ha pensado seriamente? Esto no es una fantasía, parece una fantasía, ¿no? Cuando uno habla de esas cosas terribles, ¿no? Pero es cierto y acontecerá. Nuestro tiempo se acaba y tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sea que yo muera hoy o mañana, o sea que Cristo venga. Gracias a Dios que nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio perfecto de Cristo. Tenemos esa esperanza. No moriremos, viviremos con el Señor para siempre. ¿Usted cree eso? Ahí está el punto. ¿Usted cree eso? Ahí está el punto. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé esa confianza y fe en su palabra, ¿no? Porque será como en los días de Noé. Dice el relato bíblico que en los días de Noé la gente no feliz, no va a pasar nada. Eso, ¿cuál Dios? Y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Un día de estos, hermanos, esto será quemado completamente. Vamos a orar. Amado Señor, te damos infinitas gracias en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, porque enviaste a tu Hijo a este mundo y Él te ha dado a conocer. Y porque tu Hijo también nos ha librado de la esclavitud del pecado y del temor a la muerte. Y porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia, después de que tú hayas purificado todo este mundo. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, oh Dios. Qué bendición, Padre, que no merecemos, que tú nos tengas en cuenta en tus propósitos eternos para esta bendición inmensa. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén.